Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traemos una historia real, profunda y conmovedora, una historia que demuestra que el amor verdadero no entiende de edades ni de finales definitivos. Es la historia de Humberto Zurita, un hombre que lo tuvo todo, lo perdió todo y, cuando nadie lo esperaba, volvió a amar. En el vasto universo de la televisión mexicana, pocos nombres provocan tanto respeto como el de Humberto Zurita. Actor, productor, director y figura clave de varias generaciones, su trayectoria no se construyó solo con talento, sino con disciplina, carácter y una sensibilidad poco común en un medio donde la fama suele ser efímera. Durante más de 5 décadas, Zurita logró algo que muy pocos consiguen: mantenerse vigente sin sacrificar su esencia, sin escándalos artificiales y sin traicionar su manera de entender la vida. Nacido en Torreón, Coahuila, Humberto creció en una familia tradicional que no veía con buenos ojos el camino incierto del arte. Sin embargo, desde joven comprendió que la actuación no era una elección caprichosa, sino una vocación inevitable. En la Escuela Nacional de Teatro de México no solo aprendió técnica, aprendió a observar el alma humana, a leer silencios, a transmitir emociones sin exageraciones. Esa formación marcó su estilo, sobrio, intenso y profundamente honesto. Durante los años 80, su rostro comenzó a convertirse en un referente indiscutible. Producciones como Cuna de Lobos y Pura Sangre no solo lo consolidaron como protagonista, sino como un símbolo de elegancia interpretativa. Mientras otros buscaban llamar la atención fuera del set, Humberto hacía exactamente lo contrario. Su vida privada permanecía protegida por un muro de discreción casi impenetrable. Para él, el verdadero valor estaba en lo que se vivía lejos de las cámaras, y fue precisamente en ese espacio íntimo donde apareció la mujer que marcaría su vida para siempre. Christiane Bach no fue solo su esposa, fue su gran amor, su cómplice y su equilibrio. Se conocieron en 1981 durante una producción televisiva y, según ambos confesaron años después, la conexión fue inmediata. No fue una historia ruidosa ni llena de titulares, fue una relación construida con paciencia, respeto y una profunda admiración mutua. Si te está gustando esta historia y quieres apoyar el crecimiento del canal, gracias por ver el video y no olvides suscribirte para acompañarnos en más historias reales que tocan el alma. En 1986 decidieron casarse y, a partir de ese momento, formaron una de las parejas más sólidas y admiradas del espectáculo latinoamericano. Durante más de 3 décadas compartieron proyectos, decisiones y una filosofía de vida centrada en la familia. Juntos criaron a sus hijos, Sebastián y Emiliano, transmitiéndoles no solo el amor por el arte, sino también valores que rara vez se enseñan en los reflectores: la humildad, el respeto y la lealtad. Para Humberto, Christiane era mucho más que una compañera de vida, era su refugio emocional, su voz crítica y su punto de equilibrio. Mientras el mundo lo veía como un hombre fuerte e imperturbable, ella conocía sus dudas, sus miedos y sus silencios. Esa complicidad fue el cimiento de un amor que parecía inquebrantable, un amor que muchos creyeron eterno. Sin embargo, la vida no siempre respeta los pactos del corazón. Años después, una enfermedad silenciosa comenzaría a escribir el capítulo más doloroso de su historia. Un capítulo que Humberto jamás quiso exponer ante el público y que cambiaría su destino para siempre. Aquí termina la primera parte de esta historia, donde el amor parecía haber encontrado su forma definitiva. La enfermedad de Christiane Bach llegó de manera silenciosa, casi invisible para el mundo exterior. Mientras las cámaras seguían enfocadas en los proyectos de Humberto Zurita, en su vida privada comenzaba una batalla que ambos decidieron librar lejos del ruido mediático. No hubo comunicados, no hubo entrevistas ni explicaciones públicas. Fue una decisión consciente,
proteger la intimidad de un dolor que sabían irreversible. Durante ese periodo, Humberto redujo sus apariciones públicas. Quienes lo conocían de cerca notaban el cansancio en su mirada, una preocupación constante que intentaba disimular con profesionalismo. Christian, fiel a su carácter discreto, tampoco quiso convertirse en un símbolo de enfermedad ni de lástima. Ambos compartían la misma convicción: la dignidad debía mantenerse incluso en los momentos más frágiles. Cuando Christian Bach falleció en 2019, la noticia cayó como un golpe seco en el mundo del espectáculo latinoamericano. No solo se despedía a una actriz talentosa, sino a una figura profundamente respetada por su coherencia y su humanidad. Humberto Zurita no ofreció declaraciones inmediatas. Su silencio fue interpretado por muchos como frialdad, pero en realidad era la expresión de un duelo tan profundo que las palabras resultaban inútiles. Tiempo después, en una de las pocas entrevistas que concedió, lo dijo con una honestidad devastadora: Christian era mi vida entera. Sin ella tuve que aprender a respirar de nuevo. Esa frase resumía un proceso interno que nadie podía ver. De un día para otro, el hombre que había construido su mundo alrededor de una compañera dejó de saber cómo habitar el suyo propio. El duelo no fue breve ni sencillo. Humberto se refugió en el trabajo, no como una huida, sino como una forma de mantenerse en pie. Produjo obras de teatro, dirigió proyectos independientes y aceptó papeles que exigían una carga emocional intensa. Para muchos, su regreso a la actividad era una señal de fortaleza. Para él, era una tabla de salvación frente al vacío que lo esperaba al final de cada jornada. Sus hijos, Sebastián y Emiliano, se convirtieron en su principal sostén. No solo compartían el lazo familiar, sino una comprensión profunda del mundo artístico y de sus silencios. En casa, el ambiente había cambiado. Donde antes había risas compartidas, ahora reinaba una calma pesada, marcada por recuerdos que dolían demasiado como para ser nombrados. Humberto evitó nuevas relaciones, no por falta de oportunidades, sino por una convicción interna. Él mismo confesó más adelante que durante mucho tiempo pensó que su historia de amor había terminado para siempre. No porque hubiera dejado de creer en el amor, sino porque sentía que ya lo había vivido en su forma más completa. Volver a amar le parecía no solo improbable, sino casi una traición emocional a lo que había sido. Sin embargo, el tiempo no borra el amor, lo transforma. Lentamente, sin darse cuenta, Humberto comenzó a reconectarse con la vida. Volvió a aceptar invitaciones de amigos, a disfrutar conversaciones largas, a recordar sin que el recuerdo se convirtiera en una herida abierta. No era felicidad, pero tampoco era desesperación. Era un estado intermedio, una reconstrucción silenciosa. En ese proceso, comprendió algo fundamental: el dolor no desaparece, pero se aprende a convivir con él. Christian seguía presente en cada decisión, en cada recuerdo, pero ya no como una ausencia paralizante, sino como una parte viva de su historia. Fue entonces cuando el destino, con su ironía habitual, decidió intervenir una vez más. Aquí concluye la segunda parte, el periodo más oscuro y silencioso de la vida de Humberto Zurita, cuando el amor parecía haberse convertido solo en memoria. Durante años, Humberto Zurita se acostumbró a vivir con una idea que parecía definitiva. El amor, tal como lo había conocido, pertenecía al pasado. No lo decía con amargura ni resentimiento, sino con una serenidad casi resignada. Había amado intensamente, había perdido y había sobrevivido. Para él, eso ya era suficiente. No sentía la necesidad de buscar algo más, ni de llenar el vacío con presencias pasajeras. Su rutina se volvió metódica. Trabajo, lectura, silencios largos y reflexiones profundas. Lejos de los reflectores, comenzó a explorar una dimensión más introspectiva de sí mismo. La fama, que durante décadas había sido una constante,
Dejó de tener peso real. Lo que importaba ahora era la paz interior, la coherencia entre lo que sentía y lo que mostraba al mundo en entrevistas ocasionales. Humberto hablaba del duelo sin dramatismos. Decía que la ausencia de Christian no era un hueco que se pudiera cerrar, sino una cicatriz que aprendió a respetar. No buscaba compasión ni admiración. Simplemente compartía su experiencia como un hombre que había tenido que reinventarse emocionalmente después de perder a la persona con la que había construido toda una vida. Fue en ese contexto de aparente estabilidad cuando comenzaron a surgir los primeros rumores. A principios de 2022, algunos medios del espectáculo insinuaron que Humberto no estaba tan solo como parecía. Fotografías lejanas, encuentros casuales y comentarios ambiguos despertaron la curiosidad de la prensa. Él, fiel a su estilo, no confirmó ni negó nada. El silencio volvió a ser su escudo. Cuando finalmente decidió hablar, lo hizo sin rodeos. Sí, estoy enamorado, dijo en una entrevista que sorprendió a muchos. A mi edad uno ya no tiene que esconder lo que siente. Aquella confesión no fue un anuncio sensacionalista. Fue una declaración serena, madura y profundamente honesta. Para Humberto, amar de nuevo no significaba borrar el pasado, sino reconocer que seguía vivo. La mujer que había logrado reavivar su corazón era Stefanie Salas. Actriz, cantante y figura reconocida del medio artístico mexicano, Stefanie no era una desconocida en su vida. Se conocían desde hacía décadas. Compartían círculos profesionales y amistades en común. Sin embargo, nunca antes se habían mirado desde ese lugar. El tiempo, la experiencia y las heridas los habían llevado al mismo punto. Stefanie representaba una energía distinta. Libre, creativa y con una visión de la vida menos rígida. Contrastaba con la serenidad reflexiva de Humberto. Pero lejos de chocar, esas diferencias se complementaron. Ambos venían de historias complejas, de pérdidas y aprendizajes que les habían enseñado a valorar lo esencial. Ella fue clara desde el inicio. No venía a ocupar un lugar que no le pertenecía. No pretendía reemplazar a nadie ni competir con un recuerdo tan poderoso como el de Christian. Su intención era acompañar, caminar al lado y construir algo nuevo sin negar lo que había sido. Esa honestidad fue clave para que Humberto bajara las defensas que había levantado durante años. Las primeras etapas de la relación fueron discretas. Se encontraban lejos del ruido mediático. Compartían conversaciones profundas, caminatas largas y silencios cómodos. No había prisa ni necesidad de exhibirse. Para ambos, el verdadero valor estaba en lo que no se mostraba. El amor, cuando es auténtico, no necesita testigos. Sin embargo, la prensa no tardó en reaccionar. Algunos sectores cuestionaron la relación. Otros la celebraron como una historia de esperanza. Hubo quienes insinuaron que Humberto había olvidado demasiado pronto, sin comprender que el tiempo del duelo no se mide desde fuera. De esas voces, él se mantuvo firme. El juicio ajeno no tenía peso frente a lo que sentía su corazón. Aquí termina la tercera parte. El momento en que el amor reaparece cuando nadie lo esperaba y obliga a enfrentar prejuicios, recuerdos y miedos. La relación entre Humberto Zurita y Stefanie Salas comenzó a salir lentamente a la luz pública. No fue un anuncio formal ni una portada planeada, sino una serie de apariciones discretas que confirmaban lo que ya se comentaba en voz baja. Asistían juntos a eventos culturales, funciones de teatro y encuentros benéficos. No buscaban atención, pero tampoco huían de ella. Simplemente se mostraban tal como eran, serenos y cómplices. La reacción del público fue inmediata y profundamente dividida. Para muchos, la historia representaba una lección de vida, una prueba de que el amor puede renacer incluso después del dolor más profundo. Para otros, sin embargo, la relación despertó incomodidad. Cuestionaban la edad,
El tiempo transcurrido desde la pérdida y la legitimidad emocional de volver a amar después de un duelo tan marcado. Humberto observó esas reacciones con distancia. Había aprendido que la opinión pública es volátil y que rara vez comprende los procesos íntimos. No sintió la necesidad de justificarse. En entrevistas puntuales, habló con una claridad que desarmó incluso a los más críticos. Amar de nuevo no es traicionar. Decía, es aceptar que el corazón sigue latiendo. Stephanie, por su parte, asumió un rol fundamental en ese momento. Lejos de alimentar polémicas, respondió desde la empatía. Explicó que no llegaba a ocupar un lugar ajeno, sino a acompañar un presente que había surgido de manera honesta. Amar no significa borrar el pasado, afirmó, significa respetarlo y seguir adelante con verdad. Sus palabras resonaron con fuerza en un público que pocas veces escucha discursos tan maduros en el mundo del espectáculo. Con el paso de los meses, la pareja comenzó a mostrarse con mayor naturalidad. Las imágenes que circulaban ya no eran borrosas ni clandestinas, eran fotografías de sonrisas sinceras, miradas tranquilas y gestos cotidianos. Humberto parecía distinto. Más liviano, más abierto. Con una luminosidad que muchos no le habían visto desde hacía años. Sus hijos observaron el proceso con cautela al principio. La memoria de su madre seguía presente y el respeto hacia esa historia era inquebrantable. Sin embargo, al ver a su padre sonreír nuevamente, comprendieron algo esencial. La felicidad no borra el amor anterior, lo honra desde otra forma. Si mi padre vuelve a estar en paz, entonces todo está bien, llegó a expresar Sebastián en una entrevista. El amor que Humberto y Stephanie construían no era impulsivo ni desbordado. Era un amor consciente, forjado desde la experiencia y el entendimiento de que el tiempo es un recurso finito. No había promesas grandilocuentes, sino decisiones diarias. Compartían rutinas simples, cenas tranquilas, música suave y conversaciones profundas sobre la vida, el arte y el paso del tiempo. En ese nuevo equilibrio, el hogar de Humberto comenzó a transformarse. Donde antes había silencio, ahora había risas suaves. Donde antes los recuerdos dolían, ahora convivían con la gratitud. Stephanie aportó una energía serena, sin invadir, sin imponer. Él, a su vez, encontró en ella una compañía que no exigía, sino que comprendía. Aquí concluye la cuarta parte, donde el amor enfrenta el juicio social y se fortalece desde la madurez y la coherencia emocional. Con el paso del tiempo, la relación entre Humberto Zurita y Stephanie Salas dejó de ser una noticia para convertirse en una realidad estable. Ya no se trataba de desmentir rumores ni de responder miradas curiosas, sino de vivir una etapa profundamente distinta a todo lo que ambos habían conocido antes. El amor que compartían no buscaba intensidad desbordada ni promesas eternas. Buscaba verdad, calma y presencia. Humberto comenzó a hablar de esta etapa con una serenidad que sorprendía incluso a quienes lo habían acompañado durante años. Decía que amar en la madurez es comprender que el tiempo no se desperdicia. No hay juegos, no hay máscaras, no hay necesidad de impresionar. Hay conversaciones honestas, silencios compartidos y una conciencia clara de lo frágil que es la vida. Para él, esa claridad era un regalo que solo llega después de haberlo perdido todo. Stephanie también experimentó una transformación interior. Acostumbrada a un mundo artístico marcado por la prisa y la superficialidad, encontró en Humberto una forma distinta de habitar el presente. En entrevistas, hablaba de la serenidad de su compañero como una fuente constante de aprendizaje. Decía que con él comprendió que la verdadera fuerza no está en imponer, sino en comprender, en acompañar sin invadir. Ambos compartían una visión similar sobre el amor. No lo concebían como posesión ni como dependencia, sino como un pacto consciente entre dos personas que eligen caminar juntas.
Sabían que el pasado no podía borrarse y que la memoria de Christian Bach seguiría siendo parte esencial de la vida de Humberto. Lejos de incomodarlos, esa presencia era respetada con naturalidad y sin conflictos, en la intimidad. La relación se construía a partir de gestos simples. Caminatas largas, lecturas compartidas, música encendida al caer la tarde. No había prisa por llenar el tiempo, porque entendían que cada instante tenía un valor propio. Humberto solía decir que había aprendido a medir la vida no por los años, sino por los momentos que realmente dejan huella. Ese equilibrio emocional también comenzó a reflejarse en su trabajo. Inspirado por la estabilidad que había encontrado, Humberto retomó proyectos con una energía renovada. Dirigió nuevas producciones teatrales y aceptó papeles que, curiosamente, hablaban de redención, de segundas oportunidades y de personajes que se reencontraban consigo mismos. Para él, el arte y la vida volvieron a caminar en la misma dirección. La historia de la pareja empezó a ser vista como algo más que un romance. Se convirtió en un símbolo de una forma distinta de amar, lejos de la obsesión por la juventud eterna. En un mundo que suele glorificar lo inmediato, Humberto y Stefanie representaban la belleza de lo construido con paciencia, con respeto y con conciencia plena del presente. Aquí termina la quinta parte, donde el amor deja de ser noticia y se convierte en una filosofía de vida compartida. La decisión de unir sus vidas llegó sin dramatismos ni anuncios grandilocuentes. Para Humberto Zurita y Stefanie Salas, el matrimonio no fue una meta social ni una respuesta a la expectativa pública, sino la consecuencia natural de un vínculo que había crecido con coherencia y respeto. A los 71 años, Humberto no sentía que comenzara algo nuevo. Sentía que estaba continuando una historia desde un lugar más consciente y profundo. La ceremonia fue íntima, alejada de la ostentación que suele rodear a las figuras públicas. Rodeados solo por familiares cercanos y amigos que habían sido testigos de su proceso interior, sellaron su compromiso en un ambiente sereno, cargado de simbolismo. No hubo discursos largos ni promesas exageradas. Hubo miradas cómplices, gratitud y una sensación compartida de estar exactamente donde debían estar. Humberto tomó la palabra. Lo hizo con una voz calmada, pero firme. Habló del presente como el único lugar donde el amor tiene sentido. Dijo que no prometía perfección, sino presencia. No prometía eternidad, sino honestidad. Aquellas palabras resumían décadas de aprendizaje, de pérdidas y de renacimientos que lo habían llevado hasta ese momento. La reacción del público fue inmediata. Las redes sociales se llenaron de mensajes que hablaban de esperanza, de segundas oportunidades y de valentía emocional. Incluso quienes habían dudado al inicio terminaron reconociendo algo evidente. Humberto había recuperado una paz que no se finge. Su sonrisa, lejos de ser una pose, reflejaba una reconciliación profunda con la vida. Él mismo lo expresó en una publicación breve pero contundente. A mis 71 años no celebro una boda. Celebro la vida. Christian siempre será parte de mi historia y Stefanie es mi presente. Ambas me enseñaron lo que significa amar. No era una despedida ni una comparación. Era un puente entre dos etapas que se complementaban sin excluirse. Desde entonces, Humberto se ha convertido en una figura inspiradora más allá de su carrera artística. Su historia no habla de juventud ni de romance idealizado. Habla de dignidad, de coherencia y de la valentía de no cerrarse al amor después del dolor. En entrevistas recientes, ha reflexionado sobre el legado que desea dejar. Más que papeles memorables, quiere ser recordado como un hombre que se permitió sentir hasta el final. Para Stefanie, la relación también representa un compromiso profundo con la autenticidad. Ha dicho en más de una ocasión que no llegó a cambiar una historia, sino a acompañar un camino que ya estaba trazado. Juntos han demostrado que el amor en la madurez no es resignación. Es plenitud consciente. Hoy,
Humberto Zurita no le teme al paso del tiempo. Cada arruga, cada experiencia, cada pérdida forma parte de una narrativa que lo llevó a comprender una verdad esencial. La vida no se mide por lo que se pierde, sino por la capacidad de volver a abrir el corazón. A los 71 años, aceptar el amor no fue un acto de debilidad, fue el gesto más honesto de valentía. Y así, lejos de los reflectores estridentes y de las historias fugaces, Humberto Zurita cerró un ciclo y abrió otro. No como un hombre que olvidó, sino como alguien que entendió que el amor verdadero no muere, se transforma, espera y regresa cuando el alma está lista.